Radio Universidad de Guadalajara presenta. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a David Fernández Ábalos. Él es superior jesuita y ha sido rector del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y también de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y en Puebla. También fue director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y en su larga trayectoria también fue integrante del mecanismo de esclarecimiento histórico que presentó un informe sobre los hechos represivos del pasado hace un año junto con otros especialistas. David Fernández, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros nuevamente aquí en Radio Universidad de Guadalajara a través de Cosa Pública 2.0. Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, Jesús, mucho gusto de estar con ustedes, con un placer. Igualmente, David. Bueno, teníamos de nuevo interés en conversar contigo después de que lo hicimos hace un par de semanas, en las que nos ayudaste a entender lo que se podría esperar en el cónclave tras el fallecimiento del Papa Francisco, y en aquel momento obviamente se estaba a la espera de quién iba a ser electo. Salió humo blanco. La semana pasada fue electo Robert Prevost Martínez, un obispo nacido en Estados Unidos pero también nacionalizado peruano. ¿Qué opinas de la trayectoria, de la personalidad del nuevo Papa que se tomó el nombre de León XIV, y que en sí mismo eso también es significativo, David? Bueno, la verdad es que el perfil de quien fue electo nos llama al optimismo y a la esperanza dentro de la Iglesia Católica. No, la elección no resultó en un retroceso como algunos esperaban, sino más bien en un nuevo impulso a la línea pastoral de Francisco, probablemente con diferencias en los modos, pero no en lo sustantivo. Tres cosas me llaman la atención del perfil del Papa León XIV. Uno, primero, es que de nuevo es un religioso. El Papa Francisco fue jesuita, el Papa León ahora es agustino, y entonces me llama poderosamente la atención que la Iglesia en un momento difícil está acudiendo a la vida religiosa para salir de la crisis o del atolladero en el que se encuentra. Generalmente en la historia de la Iglesia hemos visto que en los momentos más críticos de la Iglesia han acudido a la vida religiosa. Esa es una primera sorpresa del perfil de León XIV. Enseguida es que repite América Latina. Es cierto, nació en Estados Unidos, pero se formó y ha sido obispo en el Perú, y en realidad es el aporte latinoamericano el que lo sostiene y anima, y es el que ofrece a la iglesia. No en balde habló en castellano. Entonces Exactamente. es la iglesia de América Latina la que también acude en auxilio de la Iglesia Universal. Y uno tercero, bien señalas, es el nombre que elige, el de León XIV, que hace referencia inmediata a dos hechos. A León XIII, que fue el papa que abrió la Iglesia a la modernidad desde un pensamiento social cristiano, con alguna de sus encíclicas, la Rerum Novarum, y también hace referencia al mejor amigo de Francisco de Asís, que se llamaba León también, el fray León de Asís, que era el mejor amigo de Francisco. Me parece entonces que este perfil nos habla de una iglesia latinoamericana, una iglesia en marcha, una iglesia abierta a lo social y a la modernidad y a la contemporaneidad. En este sentido, David Fernández, entonces hay más continuidad que una ruptura, incluso como decías, no se eligió a un cardenal que podría venir más de una corriente conservadora. Sí, a mí me parece que sí, pero también hay que ser cuidadosos. Uh-huh. Me parece que en lo central va a haber continuación o continuidad, es decir, la opción preferencial por los pobres, una iglesia abierta, una iglesia sinodal,
una iglesia que apuesta por la paz y la inclusión. Todo esto lo señaló el Papa León XIV en su discurso, pero va a haber cambios en las formas, que algunas son fondo, como ustedes saben. Por ejemplo, cuando sale al balcón a dar la bendición al mundo y a la ciudad, se vuelve a revestir con todo lo que Francisco había Serán dejado de lado, es decir, llamados a declarar los alcaldes de se pone la museta roja, un crucifijo de oro, una estola igual color granate con hilo de oro, etcétera. Esta parafernalia que había quedado de lado ahora ha sido de nuevo asumida por León XIV. También la bendición que hoy da a los periodistas la da en latín. Entonces hay formas que están cambiando y que probablemente dan tranquilidad o sí, tranquilidad, certidumbre a los sectores más conservadores de la Iglesia Católica. Entonces probablemente sea un papa de conciliación, pero insisto, en lo fundamental continuará con las opciones centrales por las que el Papa Francisco bregó dentro de la Iglesia Católica. ¿Qué tal, David Fernández? Le saluda Jesús Estrada. Un gran gusto escucharle. Gracias. Justo la pregunta que le iba a hacer, creo que ya la respondí un poco, porque sí he leído bien comentarios de personas, digamos, de pensamiento político más a la izquierda que están contentos con la elección de León XIV por esta continuidad, digamos, de las reformas o los cambios que venía imprimiendo Francisco, pero también he leído a muchos conservadores, gente de derecha abiertamente, que están contentos también con la elección de León XIV. Incluso el propio Donald Trump, hay que decirlo, pues emitió la semana pasada un comunicado celebrando la elección de León XIV, a pesar de las críticas que ha recibido su política migratoria por parte del nuevo Papa. Pero entonces sí es una figura más conciliadora, David Fernández, la que usted ve en León XIV. Buenas tardes, Jesús. Sí, me parece que así será. Ahora bien, respecto del apoyo de Trump, en sus publicaciones en la red X y en algunas otras redes, el Papa León XIV ha manifestado, ha mostrado distancia respecto de políticas centrales para Trump, como el tema de la migración o el tema de con DJ Vance, el vicepresidente, respecto de que habría que priorizar el amor a los propios y luego a los más lejanos y luego a los más lejanos. Esto fue controvertido por el Papa León XIV cuando era todavía obispo de Chiclayo en el Perú. Entonces, hasta ahorita yo no veo nada de fondo que permita pensar que el Papa nuevo será un pontífice conservador o que vaya a cerrar a la iglesia de nuevo o que vaya a afirmar la doctrina por encima de la caridad, nada por el estilo. Eso, siendo una figura que puede satisfacer en las formas a grupos más tradicionalistas, digamos así, me parece que su talante, su psicología y su trayectoria como hombre instruido y de vida religiosa va a ser más bien de compromiso y de apertura a los tiempos de hoy. David Fernández, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, los temas que dejó pendientes, caminando en proceso el Papa Francisco, que debería retomar de manera prioritaria el nuevo Papa León XIV? ¿Cómo no? Indudablemente el tema medioambiental es central porque se juega el futuro de la humanidad en el mismo. Es decir, ahora parece que hay una vuelta atrás de parte de la iniciativa privada que ha abandonado la pretensión de controlar el cambio climático o atemperarlo por lo menos, y hay gobiernos francamente contrarios a las perspectivas de sostenibilidad
y de protección del medio ambiente. Este es un pendiente que deja Francisco muy impulsado, muy visible, pero que hoy más que nunca en el mundo se necesita. Otro claramente es el de la migración, los migrantes, la atención a los migrantes. También en Europa, en el mundo del norte, en Estados Unidos, hay un rechazo muy importante a las personas en movilidad, a la migración que proviene del sur. Esta situación pues tendría que ser revertida mediante dos cosas al menos. Una, el atender el problema en los países del sur que genere mayor riqueza y distribución de la misma, y una política de acogida y de integración en los países del norte. Es otro gran pendiente. Otro tercero que hay que mencionar es el de las mujeres. Claro. O la mujer dentro de la iglesia. La verdad es que Francisco avanzó poco a pesar del deseo que probablemente tenía de hacerlo, pero nombró a algunas mujeres al frente de algunas oficinas importantes, pero todavía su papel dentro de la iglesia y del gobierno de la iglesia no se corresponde en absoluto con el peso que tienen como fieles laicas y como religiosas dentro de la institución. Y uno último que yo mencionaría es el de las finanzas dentro del Vaticano, que es menos relevante para el mundo, pero hay una deuda muy importante. Empezaron a vender los bienes de la iglesia que está aparejada con la lucha contra la corrupción y contra el gasto suntuario, también temas que a Francisco le gustaba abordar. Mencionaría estos cuatro. David, hay otros temas que me gustaría preguntarte, pero antes quisiera pedirte si nos esperas un minuto para hacer un corte de identificación de estación y volver con la entrevista. Por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias. Volvemos después de la pausa con David Fernández. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y volvemos a este enlace en esta videollamada que tenemos con David Fernández, maestro en Sociología Superior Jesuita, rector del ITESO, exdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, entre otros datos de una larga trayectoria en el campo de derechos humanos, pero también de experiencia justamente religiosa como superior jesuita, conocedor de la Iglesia. David Fernández, pues en estos temas que nos decías que crees que podría abordar el Papa, otros más polémicos, la apertura a determinados sectores como la comunidad LGBT o incluso el tema del celibato, ¿crees que se anime a plantearlos el Papa León XIV? Sería un poco aventurado de mi parte afirmar una cosa al respecto. No ha dado señales ni en uno ni en el otro tema. Uh-huh. Ahora bien, debo decir que en el segundo caso, en el caso del celibato obligatorio para los presbíteros, hay una creciente incorporación de sacerdotes de otros ritos, como el rito oriental en la Iglesia Católica, lo que equivale a que entran a la Iglesia Católica casados con su esposa, siendo sacerdotes y siguen ejerciendo el ministerio. Me parece que esto de por sí va a ser naturalmente usual probablemente en el futuro, y a lo mejor hace posible que se replantee el tema del celibato obligatorio. Hay que recordar, igual que todos los papas han dicho, que es un asunto disciplinar, histórico, y no revelado, pues, digámoslo, o central en el núcleo de la fe. Así es. David Fernández, me gustaría que nos ayudaras a entender más este aspecto que ha cobrado relevancia por el nombre que toma el Papa León XIV, en referencia, nos decías, a dos significados: un secretario de San Francisco, es decir, como alguien cercano al anterior Papa. Pero del otro lado, retomando a León XIII, un Papa con uno de los pontificados más largos,
me parece que 25 años a finales del siglo XIX y muy al comienzo del siglo XX, que se destacó, me parece, de manera pues más singular, más relevante por lo que se llama crear la doctrina social de la Iglesia con esta encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas, que es vista justo como de la Iglesia Católica enfrentando el desafío de acercarse a la clase trabajadora. Se dice poco, pero me parece que también en contextos, tú me dirás si me equivoco, en un contexto que en la Iglesia ve de alguna manera cierta preocupación del ascenso de organizaciones sindicalistas, más bien provenientes de partidos socialistas, comunistas. Estaba reciente el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, en el que llamaban a organizar a la clase trabajadora, y a ese desafío se enfrentaba León XIII hace 120 y tantos años, 140 años. ¿Qué se enfrenta el Papa León XIV en este sentido, los desafíos contemporáneos? Sí, un desafío que no mencioné, estaba implicado en el tema de los migrantes, es el desafío de la pobreza y de las clases populares y los sectores trabajadores en el mundo, que el mundo está cada vez más polarizado en el sentido de la concentración de la riqueza. Cada vez hay menos ricos, más ricos, y cada vez hay más pobres y más empobrecidos. Y, y en el panorama internacional ahorita no existe una voz que tome la defensa, las causas de estos sectores populares y de las clases trabajadoras. Y entonces me parece igual, en efecto, que al tomar el nombre de León XIV, a lo mejor el Papa está queriendo decir que él tomará la causa de estos sectores y estas clases depauperadas y excluidas del desarrollo. Sería deseable, sería algo afortunado y haría honor al nombre de León que ha elegido. Entonces, sí, actualmente hay una ofensiva de los gobiernos ultra neoliberales tipo Argentina, Italia, Estados Unidos, etcétera, que requieren de contrapesos en el panorama internacional y en cada uno de los países. Entonces, confío en que el Papa León habrá tomado el nombre en primer lugar por esto, pero en segundo lugar también ha dicho que lo tomó porque quiere hacerse cargo de las nuevas circunstancias del mundo. Es decir, decía León XIII, en una nueva circunstancia se abre la iglesia a esos desafíos actuales. Hoy dice, por ejemplo, la inteligencia artificial y todos los nuevos desarrollos tecnológicos están abriendo el mundo a una nueva dimensión, una nueva era, y la iglesia tiene que hacer frente, arribar a dialogar con esta cultura que es novedosa. También me parece que en ese sentido el nombre de León ha sido asumido por esta razón. David Fernández, una duda también hablando del León XIII. Si bien era crítico del capitalismo, del tema de los abusos a los obreros en el contexto de la revolución industrial, es cierto que también fue muy crítico con el socialismo y con el anarquismo, que consideraban que estos pensamientos, filosofías, formas políticas eran una amenaza para la propiedad privada y para las familias. Sí, en efecto, se decantó por una tercera vía, de ahí nace la democracia cristiana de la encíclica famosa de León XIII, ni capitalismo voraz, ni socialismo ateo. En realidad había una disputa histórica por el control de las clases trabajadoras, de los obreros, y la iglesia irrumpía con León XIII en esa disputa. Sé que voy a afirmar algo polémico, pero parte de la cristiada aquí en México también obedecía a una disputa, no digo de los campesinos, también de los obreros, con la emergencia de las grandes centrales católicas que emergen justamente a propósito de León XIII y en esas épocas más o menos. Entonces había una lucha por esto y la iglesia deseaba tener
grandes centrales obreras, grandes sindicatos y proponer un camino que no fuera el libre mercado absoluto ni tampoco el marxismo ateo del socialismo. Entonces, esto es rigurosamente cierto. David Fernández, justo lo acabas de tocar algo que te quería preguntar porque me corrige si no, pero me parece que esta doctrina social de la Iglesia que inaugura León XIII tuvo un impacto importante en México, pero especialmente en Jalisco. De hecho, en la primera década del siglo XX hubo un gobernador de un partido católico aquí y cobraron relevancia sindicatos católicos y organizaciones católicas en el estado de Jalisco, previo a la cristiada, evidentemente. Sí, claramente, y también, no recuerdo cómo se llamaba el partido del Gallito. Partido Demócrata Mexicano, Sí, de ahí nace su que antes, perdón, inspiración. era la Unión Nacional Sinarquista. La Unión Nacional Sinarquista nace de esa inspiración y luego da en el Partido Demócrata. Igualmente fue enormemente exitosa este planteamiento en Europa, con toda, como digo, los partidos de la democracia cristiana allí. Exacto. Pero sí, hubo esa influencia y justo en esa región del Bajío, Jalisco, había una disputa importante por el liderazgo político de los trabajadores. Así es. David Fernández, finalmente, de mi parte, digamos, otros desafíos que eventualmente crees que podría enfrentar el Papa León III en términos de la modernidad capitalista, tal como la estamos viviendo, estos aspectos que, bueno, hace ya algunas décadas algunos teóricos hablaban del malestar en la cultura, pero ahora quizás pues reforzados por la moderna sociedad, especialmente el tema de uso de redes sociales, tecnología, el consumismo, el individualismo. ¿Cómo miras que podría quizás eventualmente el Papa León XIV encarar estos asuntos? Sí, son desafíos centrales, ¿verdad? La emergencia de un nuevo individualismo refractario a lo colectivo, a lo social, a lo colegiado, a lo colectivo, es algo muy importante porque en el núcleo del pensamiento cristiano y del evangelio está el pensamiento social y la identidad colectiva y no, y eso es un desafío mayor. Cada vez las nuevas tecnologías apuntalan ese individualismo exacerbado, despolitizado y reactivo a lo social, a lo público, el retraimiento de los estados respecto de lo público que quedó evidenciado con las deficiencias en la pandemia, por ejemplo. Todos esos enlistados por ti son desafíos centrales. También no quiero dejar caer el que enunciabas, que es el de la incorporación o el diálogo con las diversidades sexuales, que ahora en la cultura es muy importante. Así es. Y hay una contrarreforma cultural después de avances en estos terrenos que vienen por las derechas internacionales y las extremas derechas que conocemos bien. David Fernández, una última pregunta de mi parte es, ¿qué va a suceder con un asunto sumamente delicado también? Es el tema de los abusos sexuales dentro de la iglesia. Esto porque el fin de semana vi un cable de la agencia AFP donde citan a dos ONGs. Una de ellas es la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes, el otra es Bishop Accountability, y están preocupados, dicen, porque aparentemente cuando León XIV era allá obispo en Perú, pues hubo algunos casos en los que habría supuestamente encubierto a algunos sacerdotes denunciados, no los habría denunciado formalmente o por sus nombres. ¿Qué se puede esperar en esto muy pendiente, muy grande que hay dentro de la iglesia? A mí me parece que lo que podemos esperar es una condena absoluta, no la protección de los pederastas. Esto está avanzado como consenso entre los obispos y la curia vaticana, es decir, se han elaborado protocolos muy severos en contra de quienes sostengan este tipo de conductas aberrantes. Respecto de los casos que se le achacan al entonces obispo de Chiclayo, hoy León XIV,
Lo que se ha respondido de parte de la curia es que esos casos fueron debidamente aclarados, que se siguieron los protocolos que estaban estipulados y que no hay ahorita mucho más que hacer. Por supuesto, siempre hay inconformidades de parte de las víctimas, la entiendo perfectamente, probablemente puedan hacer señalamientos al respecto, pero lo que el obispo de Roma ha dicho es que siguió escrupulosamente lo que está mandado por la Iglesia y entregó a la autoridad civil o pidió a estas víctimas que denunciaran a la autoridad civil. Luego aceptó, perdón, que uno de estos acusados se albergara en un convento de por vida para penitencia, luego de que no hubo ninguna denuncia de carácter civil o penal en contra del mismo. Pero no me sorprende, la verdad es que han sido tantos y tan terribles los abusos que ha salpicado a todo el mundo este terrible problema dentro de la Iglesia, y espero que se acabe de una vez por todas y que el Papa León XIV continúe con la línea de no protección, de entrega a las autoridades civiles y de expulsión de curas que puedan incurrir en estos delitos. Así es. David Fernández, ahora sí una última pregunta, si me permites. Estamos ante un periodo histórico importante del declive de Estados Unidos como potencia hegemónica y el ascenso de China como eventualmente la potencia sustituta. ¿Cómo se podría situar la Iglesia Católica en este cruce histórico? Es una pregunta absolutamente pertinente, pero muy complicada de responder. En China, hay que decir, la Iglesia Católica, existen dos iglesias católicas, una iglesia nacional en acuerdo con el régimen y otra iglesia clandestina, y las dos tienen relación con Roma. Entonces, ahí mismo la postura de la Iglesia es muy complicada y muy difícil. Lo que sí tengo claro es que la Iglesia apostaría a la emergencia de un gobierno multilateral, un gobierno mundial. El Papa Francisco se pronunció al respecto muchas veces, y no por acciones unilaterales. Es decir, la Iglesia es una firme aliada y promotora del multilateralismo, del acuerdo entre los países y no de las acciones de fuerza impulsadas por países de manera unilateral, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China. Y el Papa ha hecho un leitmotiv de su discurso el tema de la paz. Entonces, me parece que será otra de las grandes apuestas. Muy bien. David Fernández, muchísimas gracias como siempre por tu generosidad para aceptar conversar con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara y compartirnos tu lectura, tu análisis de estos eventos tan relevantes para la Iglesia Católica Mundial. Gracias de nuevo, David Fernández. Al contrario, gracias a ustedes. Que pasen buenas tardes. Igualmente, te deseamos muy buenas tardes. David Fernández, sacerdote jesuita, exrector del ICTESO, del Ibero y del Centro de Derechos Humanos Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este lunes 12 de mayo.